al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a las bases de apoyo zapatistas, al Consejo Indígena de Gobierno, a las comunidades, pueblos, naciones, tribus y barrios indígenas integrantes del Congreso Nacional Indígena, a la Sexta y a todas las redes de resistencia y rebeldía, a los pueblos nahuas en lucha de Morelos, Puebla y Tlaxcala, a las luchas contra los feminicidios, a las y los familiares de Fidencio Aldama Pérez y a la nación yaqui en resistencia, a la comunidad otomí en lucha y a todas y todos los que ocupan la sede del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en la Ciudad de México. Hoy 17 de noviembre, mientras se festeja un año más de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, queremos denunciar la guerra y las represiones en curso en México, saludar a nuestras compas zapatistas y a nuestros compas zapatistas que decidieron lanzarse a viajar hacia los 5 continentes, así como a todos los pueblos indígenas de México en resistencia contra el despojo, el desprecio y la imposición de megaproyectos capitalistas en sus territorios. Antes que todo, desde Europa queremos expresarnos de manera fuerte. Las y los zapatistas y el CNI no están solos, cuentan con todos nosotros y con todas nosotras. Aunque la situación en Chiapas siempre fue tensa, desde este verano no paran las noticias sobre la intensificación de la actividad de grupos de corte paramilitar. En el norte de Chiapas, donde las y los compas de Tila denunciaron cercos, bloqueos, ataques e intimidaciones. En la zona de Los Altos, donde miles de personas originarias de los pueblos de Magdalena, Santa Marta, Chalchihuitán y demás pueblos tuvieron que huir de la amenaza de grupos paramilitares. En la zona de Chilón, donde actúan grupos de corte paramilitar y donde se pretende construir un cuartel de la Guardia Nacional. Y últimamente, en la zona del ejido Moisés Gandhi y de la comunidad de Nuevo San Gregorio, donde la organización Orcao destruyeron sembradíos de las y los compas zapatistas, cortaron tubería, electricidad, quemaron bodegas de café, hicieron destrozos en la escuela secundaria autónoma y detonaciones de armas de fuego. Mientras tanto, las autoridades de Chiapas y el gobierno de López Obrador apoyan a los agresores y hacen como si no pasara nada. Este 10 de noviembre, un compañero zapatista fue detenido y secuestrado. ¡Ya basta! Escuchando el grito de Samir sigue vivo, agua sí, termo no, también queremos hacer eco a la campaña de información actual emprendida por los pueblos nahuas de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y respaldar su lucha decidida en contra de la construcción de un gasoducto cuya peligrosidad fue más que demostrada en esta región volcánica, de un acueducto que quiere despojar a los pueblos de su agua, así como de zonas industriales y de centrales termoeléctricas, que contaminan su territorio y enriquecen a las empresas europeas. Sabemos cómo varias multinacionales europeas aprovecharon y corrompieron a los gobiernos de México para maximizar sus ganancias, proponiendo construir obras de muerte a expensas de los pueblos indígenas y de todo nuestro planeta. En alianza con el actual máximo capataz de México, estas empresas europeas no dejan de pisotear los derechos de los pueblos indígenas, imponiendo sus proyectos sobre el territorio y sin el consentimiento de los pueblos. Señalamos a Andrés Manuel López Obrador, que traicionó abiertamente a los pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala en lucha contra la termoeléctrica y el proyecto integral Morelos, a provecho de empresas europeas como Elecnor, Abengoa, Enagas, Bonatti, Saint-Gobain y decenas de otros inversionistas capitalistas. Después de engañar e imponer una falsa consulta, dejó matar al compañero nahua y fundador de la radio libre Radio Amilcingo, Samir Flores Soberanes, sin que haya hasta hoy ninguna investigación ni justicia. Obedeciendo de nuevo a las presiones de las transnacionales europeas, amenaza hoy en día con reprimir de nuevo a la resistencia de los pueblos. Que los pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala sepan que estamos en contra de la devastación ambiental, de la represión y de la guerra, y que en la Europa de abajo a la izquierda estamos de su lado. Esperamos conocerlos y encontrarnos. Desgraciadamente, no son los únicos pueblos sufriendo de los atropellos de empresas europeas. En el istmo de Tehuantepec, también todas las grandes multinacionales de la energía, tal como Iberdrola, Gamesa, Electricidad de Francia y muchas más,
se están apropiando miles de hectáreas de los pueblos para producir electricidad verde, entre comillas, que revenden después a precio de oro al gobierno de México. Ahí se multiplican también los proyectos mineros, como en las selvas de los Chimalapas, y se pretende construir una decena de grandes parques industriales donde las y los campesinos despojados de sus tierras tendrán que vender su fuerza de trabajo, proyecto contemplado con mucho interés por la Unión Europea y su Banco Europeo de Inversiones. Tal como el Tren Maya, que pretende saquear el sureste del país y convertirlo en unas fotografías exóticas y engañosas, vendidas después a las y los turistas occidentales. A todos los pueblos luchando en contra de estos despojos, expresamos nuestra solidaridad y nuestra voluntad de hermanarnos más y conocer mejor todas sus resistencias. También hacemos nuestra la lucha contra los feminicidios de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, Alexis, en Quintana Roo, de la joven Alma Itzel Romero García, en Oaxaca, y de los más de 1000 casos de mujeres asesinadas reportados el último año en México. Denunciamos fuertemente la represión que sufrieron en la marcha del 9 de noviembre pasado en Cancún, Quintana Roo, y la represión contra el tianguis sugestivo feminista en Oaxaca. Ni una más, que sea en México o en el mundo. Exigimos también la libertad inmediata del preso yaqui Fidencio Aldama Pérez, injustamente encarcelado desde el 27 de octubre de 2016 en el reclusorio de Obregón, Sonora, como consecuencia de la oposición de su comunidad a que se construyera el gasoducto Sonora, pasando sobre el territorio yaqui. La construcción de este gasoducto, que tiene como propósito permitir la venta de gas natural desde Estados Unidos hacia México, se topó con la resistencia decidida del pueblo yaqui de Loma de Bacum, pero para aplastarla intentaron quitar a las autoridades tradicionales en turno para imponer otra gente más afín al proyecto. Ya son más de 4 años que Fidencio Aldama Pérez está secuestrado por el Estado mexicano, pero su lucha es la de todas y todos nosotros también. Solidaridad con Fidencio. Mandamos también nuestros saludos al compañero Freddy García, portavoz de la organización indígena Codedi, encarcelado y luchando adentro del penal de Tanibet, Oaxaca, desde hace más de un año, y a todas y todos los presos en resistencia, desde Chiapas hasta Sonora. Saludamos y respaldamos también a las y los compas otomís de la Ciudad de México, que ocupan desde el 12 de octubre pasado las oficinas del ilegítimo Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de México, en el marco de la Jornada Nacional de Movilización en Defensa de la Madre Tierra contra la guerra al EZLN, los pueblos y las comunidades indígenas. Bien hemos visto cómo este instituto, liderado por un traidor de la lucha de los pueblos indígenas de México, usa de su influencia en las comunidades indígenas para forzar la aceptación de megaproyectos que despojan a los pueblos y destruyen el medio ambiente, como es el caso del Tren Maya, del corredor industrial del Istmo de Tehuantepec, del proyecto Integral Morelos, de la construcción de un aeropuerto internacional en Santa Lucía, Estado de México, de una refinería en Dos Bocas, Veracruz, y de tantos proyectos mineros a lo largo y ancho del país. Respaldamos las exigencias formuladas por los 6 barrios de Santiago Mezquititlán, Amealco, Querétaro, y denunciamos el desprecio, la represión y los desalojos que tuvo que sufrir la comunidad otomí radicada en la Ciudad de México. Exigimos también que se resuelva su situación de vivienda y que se respete su trabajo. Por fin, aunque habría tanto que seguir denunciando, en este nuevo aniversario de la fundación del EZLN, queremos manifestar a nuestras compas y nuestros compas zapatistas y del CNI que es con gran placer y con mucha alegría que nos organizamos para recibirles en el próximo año 2021. Abajo y a la izquierda, en toda Europa, ya se empieza a correr la voz de su llegada, despertando atención e interés en muchos lados. Nos sentimos alegres, felices, con ganas de revertir el curso de la historia de los dominadores y tejiendo redes de resistencias y rebeldías mundiales, lograremos armar los lazos entre los diferentes lados de este gran charco. Gracias por compartirnos tantos sueños y horizontes, para que en todo nuestro planeta nazcan y crezcan otros mundos más humanos, más justos y más libres. ¡Viva la vida! Abajo la represión y los megaproyectos de muerte, que florezcan los pueblos del mundo. ¡Viva el gran viaje zapatista!